Prepárate para sumergirte en el encantador mundo de la política rosa. Esto es Pinky Política, la política desde nosotras. Un podcast con mucho encanto. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Pinky Política. Yo soy Rocío Beltrán del Río. Y yo soy Pati Armendáriz y estamos muy contentas de recibirlos nuevamente y que, tengamos oportunidad de llegar hasta donde quiera que estén y ojalá que nos acompañen con un cafecito, una sodita, lo que se quieran tomar. Ya se siente la calor. Sí, ya está fuerte, por eso cafecito no sé si quieran, pero quién sabe qué hora nos estén viendo, entonces es válido. Así es. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar ahora, Pati? Bueno, hay un tema que recién justo lo acabamos de tocar en Cabildo, me gustaría mucho que lo pudiéramos abordar, porque son cosas que es importante que la ciudadanía conozca, y no tanto porque se pueda revertir el hecho, sino que para que vean por qué es importante que nos involucremos en las decisiones. Es una reforma que nos pasaron recientemente con mucha, como siempre, con mucha premura, ¿verdad? Con muy poco tiempo para analizarla, y era una reforma que venía precisamente del Congreso del Estado para reformar la Constitución mexicana en relación a las magistraturas del Poder Judicial del Estado. Así es, y esta reforma pues tiene ya un antecedente del 2022. Del 2022. Y ahora en el 2024 pues otra... le falta otra pulidita. Le dieron otra pulidita para, a mi punto de vista, pero queremos que cada quien se forme su propia opinión, a mi punto de vista, para dar un paso todavía más atrás de la democracia, lo que siempre estamos diciendo, que como no debemos permitir que todo el poder recaiga de un solo lado, porque si no, pues nunca vamos a poder avanzar, ¿verdad? Si dejamos que solamente unas personas tomen las decisiones, pues cada vez vamos a estar yendo no hacia la democracia, sino yéndonos hacia una autocracia, ¿no? En la anterior, para comentar así rápido, quizás algunos no sepan cómo está integrado el Congreso del Estado de Chihuahua. Esto es importante porque es el poder legislativo. El poder legislativo de nuestro estado está depositado en esta asamblea que se denomina Congreso del Estado, el cual está constituido o integrado por 33 diputados, de los cuales 22 son elegidos por el principio de mayoría relativa y el resto por representación popular. Okay, entonces, y cada diputado propietario pues tiene su suplente para en caso de que el diputado propietario pues no pueda no pueda ejercer como tal. Entonces, en esta asamblea o Congreso del Estado es donde recae todo el poder legislativo de nuestro estado y es donde se puede reformar la Constitución, o donde se puede legislar y hacer nuevas leyes que estén a beneficio de los ciudadanos. Y recordemos que las leyes siempre se tienen que adecuar al contexto en el que se está viviendo. Habrá leyes que en su momento fueron benéficas para la sociedad, pero con el avance, la evolución y con nuevas situaciones que están presentando en el Estado, pues se tiene que legislar de manera diferente. Hay que adecuarlas. Y hay que estar siempre en constante revisión y viendo qué hay que reformar o qué hay que poner nuevo, ¿verdad? Que quizás anteriormente no se veía, no se vislumbraba, no era necesario, entonces ahora sí. Entonces, en este sentido, en el 2022, como bien dices, nos llega una reforma bastante, pues pudiera decir alarmante, ¿verdad? Y nos llega porque esa reforma la pasan ahí en el Congreso del Estado y la tienen que pasar a los municipios para que los cabildos la aprueben o no. Pero recordemos que bastantes municipios del estado de Chihuahua son del partido que está actualmente gobernando directamente desde el gobierno del estado. Entonces ya habíamos platicado que hay una línea, ¿verdad? Y que generalmente esta línea les indica desde arriba cómo deben de votar. Y entonces, si se tiene mayoría, volvemos al mismo punto, la mayoría va a ganar. Y entonces, esté bien o esté mal, no importa, porque lo que importa es lo que el partido diga y lo que el partido le convenga. Entonces, aquí en esa ocasión, los cambios que se consideraban en esta reforma era cómo elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, anteriormente, antes de esta reforma, cómo se elegían estos magistrados, que tiene mucha importancia quiénes son por las decisiones que van a tomar, ¿verdad? Entonces, esta reforma que se presentó en el 2022 era en el sentido de que anteriormente para poder ser magistrado tenías que hacer un examen de oposición. Y sobre este examen de oposición se elegía el magistrado o magistrada que tuviera más viabilidad y mejores
puntos, ¿verdad? Pues como cualquier examen, que salieras mejor preparado, que el examen reflejara tu preparación, reflejara que sí estabas en calidad de ser un magistrado. Pues en la reforma que proponen principalmente el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, era que ya no tenía que hacerse el examen de oposición, que era por dedazo, por así decirlo. No dice así en la reforma, no te van a poner que por dedazo, pero decía que ellos mismos iban a decir quiénes eran los mejores, yo traigo este candidato, yo traigo este otro, y a ver, vamos a ver, votamos, y yo creo que este es el mejor. Y si hay mayoría, pues ¿cuál crees que va a ganar? No el mejor, sino el que tenga el apoyo del partido. Así es. Ese es uno de los puntos lo peligroso de esa reforma es que pues ya pueden poner de magistrado pues al compadre, al amigo, o sea, le quitaron el requisito del examen de oposición y entonces pues ya no van a ser los mejores perfiles, van a ser pues el que tenga tal vez la mejor palanca. Así es, entonces imagínense nomás la gravedad. De por sí el examen de oposición también, como siempre hemos dicho, a veces son ejercicios de simulación, ¿verdad? De que te ponemos el examen, pero ahí te ayudamos un poquito para lograr pero tenía un poquito más de transparencia y un poquito más de equidad para todos los concursantes, es decir, bueno, al menos hice mi examen de oposición, díganme cómo salí, cómo puedo mejorar para la siguiente ocasión, pero imagínate hacer un examen de oposición, ¿cómo te aseguras que esa persona sea la idónea para ese puesto? Y otra de las cosas que se aprobaron también tenía que ver con otro caso que estaba que también apoya a toda esta cuestión de que el poder se vaya hacia un solo lado, que era que solo podía ser ocupada por magistrados que tengan al menos 7 años en su cargo y no 5 como antes lo marcaba. Lo cual, ¿por qué creen que es esto? Porque pues, uno podría decir, bueno, pues que tiene que tenga 7 años, es que tiene más experiencia, ¿no? No, el tinte real de esto era para asegurarte que los que tú habías puesto en su momento siguieran estando en este lugar para cuando tú volvieras a estar ahí, te aseguraras el favor de esos magistrados. Imagínate nomás cómo es de diabólico este asunto, por así decirlo, ya exagerándole, cómo le piensan y cómo le buscan para hacer que las cosas queden a favor. Y tú como ciudadano dices, pues bueno, no se me hace que está bien que tiene que estar 2 años más, pues tiene más experiencia. Pero ese no era el punto. O sea, el punto es que excede el periodo que dura el cargo de gobernador o gobernador. Exacto, ya son 6 años, entonces al tener 7 tú te aseguras un año más de tener esos magistrados que tú en su momento pusiste y entonces ¿qué va a pasar? Pues cualquier cosa que necesites pues te regresan el favor. Por eso los 5 años no eran tan buenos, porque ya se me salieron esos, entraron otros y ¿qué voy a hacer para...? No, es que la cosa está que arde. Por cierto que la votamos en contra, pero como somos oposición, pues no, todos los cabildos, la mayoría de los cabildos lo votaron a favor y pues entonces la reforma pasó y se hizo y ya está. O sea que ya no podemos hacer nada. Sí se puede hacer, vienen nuevos diputados y diputadas y esperemos que lo retomen y puedan hacer otra reforma, otra modificación para que tenga ya una situación democrática más encaminada pues a la democracia. Yo me acuerdo que yo vi la sesión de Cabildo de Juárez. Está muy padre allá porque ahí sí tienen, es como si fuera un estudio de televisión. Es como una media luna, y están los regidores y tienen micrófono, y para poder hablar tienes que prender tu micrófono, entonces ya prendes su micrófono y saben que tienes la palabra, y entonces ahí dices tu parecer al respecto. Y ahí me tocó ver que una regidora dijo abiertamente que cómo era posible que se permitiera e incluso señaló a los del partido en turno que cómo era posible que estuvieran apoyando algo así, que lo analizaran, que pensaran que eso de plano no era democrático y que no era bueno para la ciudadanía. Pero mira, todos los veían, porque ahí lo pueden ver, todos en el celular, o acá la Virgen me está hablando, me está diciendo que me va a hacer un milagrito, el otro acá revisando apuntes, haciéndose locos, porque nadie, pues la confrontación así de viva voz, pues no les agradó. Uno sí levantó la mano y dijo que claro, que pues el speech que ya tiene, que ya no sabemos de que porque era muy bueno, que la gobernadora estaba pensando en cosas positivas para el Estado y que no sé qué tanto, pura, ¿cómo se llama? Demagogia y nada en serio, pero yo estaba, sí, escúchenla, por favor, claro que pasa la votación y pues la mayoría a favor y pues ahí está. Pero no contentos con esto, cuando ya habíamos digerido nosotros esto que ya decimos, bueno, ya pasó, viene otra reforma justo en estos días y ahora es la que nos vas a platicar tú.
Entonces, hace unos días, pues nos citaron a una sesión de cabildo extraordinaria para otra reforma al Poder Judicial, en donde todavía se agrava más el asunto si lo juntamos con la reforma del 2022, porque en primer lugar no hay paridad de género. ¿Por qué? Porque actualmente son 20 hombres y 4 mujeres, pero las vacantes van saliendo de 4 en 4. Entonces dice la reforma que pues de esos 4 van a ser 2 hombres y 2 mujeres. Entonces nunca los vamos a alcanzar en número, es decir, vamos a seguir siendo minoría de mujeres y mayoría de hombres, pero una mayoría muy marcada. Entonces, para poderlos alcanzar, tendrían que haber hecho un periodo transitorio en el que fueran puras mujeres. O sea, que de las 4 vacantes disponibles fueran ocupadas por mujeres para emparejar el número de magistrados. El momento de emparejarse y ahora sí. Hasta que llegara el momento en que ya existiera la paridad de género, y entonces ahora sí, pues 2 hombres y 2 mujeres, y ya iríamos corriendo ese proceso cumpliendo con la paridad de género. Entonces, bueno, ese es un punto importante que pasaron por alto y pues no pusieron ese periodo transitorio para las mujeres. Y pues hay mujeres que tienen carrera y experiencia suficiente para ocupar esa vacante, pero pues siempre vamos a estar siendo minoría. Y otra cuestión es que para elegirlos había el requisito de la mayoría calificada, pues también lo quitaron. Ahora con mayoría simple pueden elegirlos, con mayoría simple de los diputados. Entonces, pues todavía peor el dedazo, ¿verdad? Si ya habían quitado el examen de oposición que ocasionaba que pudieran poner al compadre, al amigo, al que me hizo favores, al que le debo favores. Y luego ahora que quitan el requisito de la mayoría calificada y lo dejan con mayoría simple, pues todavía más sencillo. Entonces, bueno, pues igual lo votamos en contra, pero pues la mayoría lo votó a favor y pues también seguramente va a pasar esa reforma. Entonces, si en la Agenda 2030 viene la paridad de género, no puedo yo creer que los diputados y diputadas estén a favor de ese tipo de situaciones donde no contemplan la paridad de género que debería y para en pro de tener una democracia más pues realmente ciudadana, ¿verdad? No se den cuenta de esto, o no sé si lo hacen a propósito, como siempre se ha hecho este tipo de cosas, pero no me cabe, o sea, no puedo yo creer que lo hayan permitido, que lo hayan votado a favor y que crean que eso va a ser de beneficio para nuestro Estado. Sí, así es. Sobre todo teniendo una gobernadora mujer, ¿no? Se les pasó ese detalle. Y tanto que presumen que los 3 poderes del Estado son mujeres las que lo están encabezando, lo presumen mucho, es parte del speech de lo que ellos siempre están diciendo, de los logros que se han tenido en este nuevo gobierno, y entonces es para que veas que nomás se sienten para afuera. En realidad no hay un verdadero sentir en cuanto a la equidad de género y en cuanto a la paridad de género, para que realmente las reformas se emanen de esta manera, ¿verdad? Y revisar y verificar a ver qué está pasando. Quiero que siempre todo el espíritu de esto vaya hacia allá. Es increíble. Yo no sé qué piensan ustedes. Pónganos aquí sus comentarios si no los indigna, si no les parece, si no les mueve el corazón, si no les mueve las entrañas, si no sienten que algo está pasando, que algo está mal, que vamos de mal en peor, o quizás ustedes estén de acuerdo y piensen que es lo mejor, que la mayoría simple pueda decidir quién, que ellos mismos puedan definir a los candidatos, que no tengan que hacer un examen de oposición, que las mujeres nunca vayan a alcanzar la paridad de género en este sentido. Pues opinen, ¿verdad? Queremos saber, ¿qué piensan ustedes? Y a propósito de la Agenda 2030, estaba leyendo recientemente un artículo de ONU Mujeres que se me hizo muy interesante, porque habla precisamente de acciones, pequeñas acciones se llama, pero que tienen un gran impacto para la igualdad de género. Y también es muy interesante, quizás ustedes puedan leerlo y verán que sí realmente está muy interesante. Y pues
quise traérmelo aquí este episodio para platicar de situaciones concretas que nos han pasado en este sentido, que yo creo que nos ha pasado a todas o a casi todas. Sí. Y el primer punto es el de compartir el cuidado. ¿De qué habla este punto? Habla de las actividades que hacemos en nuestro hogar, que son pues la limpieza, la comida, la crianza de los hijos, o el cuidado de las personas mayores también, de los adultos mayores, y cómo combinar esto también con el trabajo profesional de la mujer y del hombre, pero que realmente haya equilibrio, porque hemos luchado mucho históricamente las mujeres por una igualdad laboral, salarial, pero ¿qué sucede o qué ha sucedido cuando la mujer sale a la calle a trabajar, a desarrollarse como profesionista? Pues lo que sucede es que su trabajo se duplica o se triplica. ¿Por qué? Porque sigue la mujer cargando, en la mayoría de los casos, con el 100% de los trabajos de cuidado, de crianza, de limpieza, de organización del hogar, más su trabajo fuera de casa. Entonces realmente a la mujer no le queda espacio para ocio, para descanso, para realmente tener un desarrollo integral, porque sí, sale a trabajar, se desarrolla profesionalmente, aporta a los gastos del hogar. Sin embargo, en contraparte, tu pareja no toma como propio, como responsabilidad propia también, los trabajos de cuidado. Y a mí sí me pasó, a mí en lo personal, que sentir este doble o triple trabajo, es decir, el salir a trabajar, bueno, a estudiar, a trabajar, y el que el trabajo de la casa sea 100% mío, pero lo peor de todo es que al principio, ahora ya no, ¿verdad? Pero al principio, estoy hablando de hace muchos años, yo pensaba que sí era mío, o sea, que 100% era mi responsabilidad y mi trabajo, hacerlo. Sí, es que acordémonos, vámonos desde que somos niñas. Desde que somos niñas, ¿a qué nos ponen a jugar? A la comidita, yo me acuerdo que yo tenía planchita, escobita, trapeadorcito, mis bebecitos que tenía que cuidar y todo eso. Entonces, yo me acuerdo cuando yo ya me casé, mi ilusión era ser la ama de casa perfecta, ser la que tiene su casa muy bonita. Y ¿por qué? Porque yo también me acuerdo que yo escuchaba cuando mi mamá o mi mamá platicaba con otras amigas, no, esta mujer, qué bárbara, tiene la casa hecha un cochinero y a los niños los trae todo, pero siempre hablaban de la mujer, o sea, nunca decían, y el señor que está ahí, ¿por qué no se pone a limpiar? Y el señor que está ahí, ¿por qué no las peina? Las criaturas, ¿por qué no las limpia? ¿Por qué no las plancha? O sea, siempre la carga de cómo se veían los hijos, de cómo se veía el esposo incluso, porque todavía incluso le echaban la culpa a la mujer de que el esposo anduviera desaliñado, que anduviera arrugado, el esposo tenía manitas y patitas para plancharse su ropita, ¿verdad? Bueno, entonces yo digo, ya pensando como dices tú en esa construcción, ese constructo social, pues cuando yo hace ya más de 20 años de mi primer matrimonio, ¿verdad? Obviamente que yo me casé con ese speech y él se casó con el speech de que pues entonces ya tenía quien le hiciera trabajo. Yo vi un estudio donde dice que las mujeres casadas tienen 7 horas más de trabajo en la casa y a los hombres se les recorta, se les disminuye su trabajo. ¿Por qué? Porque ya ellos asumen que alguien les va a lavar, les va a planchar, les va a hacer la comida. Y luego, por ejemplo, yo he escuchado datos como, por ejemplo, es que mi papá ni siquiera sabe mi fecha de nacimiento, porque los hombres no se tienen que concentrar en eso. Ellos no se tienen que concentrar en que tienen que saber qué vacuna le han puesto al niño, cuál es la fecha de nacimiento, porque todas esas cosas siempre las hace la mujer. Entonces, hace poquito escuché a un joven que dijo, es que yo no tengo esa facultad que tienen las mujeres. No, no es que la tengas ni que la tengamos nosotros, lo que pasa es que no la desarrollas. Cuando estábamos hablando algo de la limpieza, algo sacamos al tema de la limpieza del hogar y dijo, es que mi hermana limpia mejor que yo porque como que yo no tengo esa facultad. No, no es facultad, o sea, realmente las mujeres no nacemos sabiendo eso, claro, pero nos enfocan, la práctica nos tiene y nos tienen desde pequeñas, como te digo, con ese chip y con los juguetitos que te ponían. A ver, ¿te acuerdas tú cómo era la juguetería? Yo sí me acuerdo.
Del lado de las niñas eran las muñecas compañera para que las bañaras con la ropita y la planchita. El bebé. Y el bebecito, siempre bebés, comidita, bla, bla. Y los hombres, camioncitos, carritos, avioncitos, superhéroes, cosas de construcción. Maquinaria. Todo eso que a mí me gustaba mucho, yo lo veía y yo decía, ay, qué padre, yo también quiero. Y si me lo compraban, o sea, cuando yo decía, quiero esto porque yo quiero construir, quiero hacer... Sí, pero no a todas las niñas. No a todas las niñas pasaba esto. Oye, y a propósito de esa estadística de que cuando un hombre y una mujer se casan, ella incrementa sus horas de trabajo y él las disminuye. Ahí tengo una anécdota familiar que no les voy a decir todavía de quién es. No, hombre, no. Bueno, era novios, hombre y mujer, estudiando fuera, estudiantes foráneos, cada quien vivía pues en casa de asistencia, ¿no? Y tanto ella como él, pues se hacían cargo de sus cosas, se hacían cargo de alguna manera, ¿no? De su alimentación, de su ropa, de la limpieza de la casa que compartían con otros estudiantes. Y entonces se gradúan, siguen viviendo separados, ¿verdad? Siendo novios, pero separados, cada quien vivía, pues, ella con otras estudiantes, él con otros estudiantes. Luego empiezan a trabajar, ¿no? Cuando empieza uno apenas a trabajar y deciden casarse. Entonces, pero deciden solamente casarse por el civil y la fiesta y la boda religiosa y todo, como 7 meses después, ¿no? La organizan. Y entonces, se ponen de acuerdo, ponen una fecha para casarse por el civil, cada quien pide permiso en su trabajo, y no, pues ahí nos vemos tal día, tal hora en el registro civil, ¿no? Lo veían como un mero trámite, ¿no? Porque realmente la fiesta y la boda religiosa, pues era después. Entonces, cada quien iba a seguir viviendo en su casa y todo. Y bueno, ya llega el día del matrimonio por el civil, se ven ahí en el registro civil, se casan y todo. Y ya, bueno, nos vemos, bye. Cada quien se va a su trabajo. Y ella, la mujer, cuando llega a su trabajo, dice, bueno, pues ya me casé, pues ya le tengo que empezar a lavar la ropa, a atenderlo, ¿no? Compa, no. Siendo que él era un hombre independiente, funcional, ¿verdad? Que se hacía cargo de sus cosas. Y entonces le dice, oye, fulano, pues dame tu ropa. Y le dice él, ¿para qué? Y ella, pues para lavártela. Y él, bueno. Y a partir de ese momento, que no vivían juntos todavía, que nada más era el requisito legal, ella incrementa sus horas de trabajo y él las disminuye. Pero ¿ustedes creen que ella lo hizo porque le encantaba lavar ropa ajena? No. O sea, ella asumió, y ese es el chip que nos ponen a las niñas, ella asumió, ya me casé, ya me toca. Entonces va y le pide la ropa y él al principio como que dijo, ¿por qué? Ya cuando ella le dijo, no, pues porque ya nos casamos. Y él, tienes razón. Pero tampoco era que a él no le gustara lavar su ropa o no supiera, sino que también él tenía ese chip, ¿no? De que claro, es que a la mujer le toca atender al hombre y a los hijos, a la mujer le toca la ropa, lavarla, plancharla, secarla, y a mí pues me toca dárselo a ella que lo haga, ¿no? Y a partir de ese instante ella aumentó sus horas de trabajo y él las disminuyó sin siquiera estar cohabitando. Fíjate que yo una vez vi un estudio que también me hizo así como eso es que te llega así como una epifanía, ¿no? De que se te aclara mucho la mente. Eran unas viñetas, eran dibujos donde especificaban, donde trataban el tema del agobio y lo abrumador que es ser mujer, en el sentido de tener que estar siempre con el cerebro encendido, pensando en todo lo que tienes que estar siempre cuidando de la casa. Ejemplo, o sea, venía ahí la viñeta donde estaba la mujer trabajando y al mismo tiempo que estaba haciendo un reporte estaba pensando, ya falta mayonesa, ya no tengo catsup, tengo que llegar, entonces tengo que llegar al súper a comprar todo esto que me está faltando, llegar a acomodarlo, porque también esa función pareciera que tan sencilla, pero es cansado, acomodarlo, y luego ya ahora sí lavar ropa, que sé qué, hacer cena, bla, 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 y luego esa misma viñeta del hombre en su reporte, porque él no estaba pensando en un después, él nomás estaba pensando en su reporte, haciendo su trabajo y todo, y pensando, ahorita a las 8 me voy a la casa a cenar. Ajá.
para nomás llegar y sentarse. Y ella pensando hasta qué voy a hacer. Y eso nomás es el pensamiento, pero ahí decía en ese estudio que el agobio que siente una mujer es tan grande y tan normalizado que ya es a veces muy complicado de poder decirlo. O sea, de que alguien te lo entienda, que tú lo puedas expresar y que puedas decir, es que no sé ni siquiera por qué estoy tan cansada y por qué debo cargar con tanta cosa, porque ni siquiera lo asumes que estás teniendo una carga que no te debería corresponder a ti. No sé si me estoy explicando. A ti sola. O sea, si estás tan hecho a esa idea que tú piensas que solamente tú lo puedes hacer y que es tu responsabilidad y que es tu responsabilidad que cada vez que alguien de la familia abre el refri vea leche, huevos y todo lo que necesita. Nadie más de la casa tiene por qué estar pensando que faltan huevos y leche en la casa más que tú. O si lo hacen, sienten que te hicieron el favor o que te ayudaron. Yo todavía, hoy en día, que ya he pasado por un proceso de construcción, pero es que pues es un proceso larguísimo y complejo porque pues son años y años en los que estuviste con otro chip. Recordemos que esto es algo cultural, no es algo genético, porque a veces algunos se han atrevido a opinar que es algo genético. Es que las mujeres se les da mejor la cocina y se les da mejor la crianza. No, lo que pasa es que nos dejaron ese trabajo obligadamente, pero también los hombres pueden hacerlo. Si desde niños les cambiamos el chip y les ponemos actividades iguales, podremos observar mientras esa niña y ese niño van creciendo que lo pueden hacer perfectamente ambos, exactamente igual. Exactamente igual. Entonces, este artículo de ONU Mujeres de lo que habla es de cómo hacerle en pareja para luchar por esa igualdad en los trabajos de cuidado y ponerte de acuerdo. Es algo que tienes que platicar. De hecho, si lo platicas en el noviazgo, es mucho mejor, porque ya ahí no te llevas la sorpresa ya casada o ya casado, ¿no? Entonces, pues, esto es de comunicación con tu pareja, de organizarlo y de ponerse de acuerdo, porque también la cosa se pone más difícil cuando ya llegan los hijos. Sí. Porque al principio, bueno, pues nomás es la casa, pero ya después un hijo, otro hijo, y entonces la mujer llega un momento en que tiene un agobio y un desgaste físico y mental que yo me recuerdo a mí misma, incluso como siempre molesta, con una molestia, con un agobio que no sabes por qué. Exacto, que no sabes y piensas que es la hormona y también lo que siempre te dicen es que andas hormonal. No, ando recargada, agobiada, abrumada, sobreestimulada en tanta cosa que tengo que estar siempre pensando porque no hay momento de descanso, ya no digamos físico, mental, y el mental también te afecta mucho físicamente. Y sabes también que sucede que llega un momento en que nos sentimos culpables de descansar. La culpa mujer casi que podemos decir que están juntas. Sí, también hace tiempo vi un artículo que decía que las mujeres siempre nos sentimos culpables de algo, siempre. Si trabajamos, nos sentimos culpables. Si no trabajamos, o sea, fuera de casa, ¿verdad? También nos sentimos culpables. Si quisimos tener hijos, si no quisimos, o sea, siempre estamos cargando con una culpa. Social también, que es un constructo social también. Y como decimos, un constructo social es algo que culturalmente se generó, porque así lo decidieron los individuos que participan dentro de la sociedad, ¿verdad? Y entonces se va haciendo generacional y llegamos a un punto en el que ya se normaliza y entonces ya piensas que así es la vida. Pero te iba a decir algo de ya se me pasó lo que te iba a decir. Que hablando de lo de las cuestiones del noviazgo, eso también deberíamos hablar de los tips sobre esto, porque una vez leí y dije, sí, es cierto, otra de las epifanías que tuve que en su momento no lo hice, que debes de tener estas conversaciones incómodas en el noviazgo, o incómodas en el sentido de que te van a remover de tu zona de confort, que es la economía, porque la economía, los hijos, la organización del hogar, todo eso, porque en el noviazgo todo es romántico y todo se enfoca en el amor romántico. Yo te voy a amar seas como seas y para siempre, y eres lo máximo en la vida y eres la persona perfecta para mí. Pues claro, ahí no ha habido dificultades, no ha habido o sea, como se ven ya con los que estamos casados, ya sabemos las dificultades que se pueden vivir dentro del matrimonio. Entonces, una vez vi este artículo que un experto decía, lo primero que debes hablar es sobre la economía, porque cómo gastas tu dinero y en qué lo gastas. Y si eso no te va a causar un problema, ¿cómo lo hace tu pareja?
que tu pareja no debe asumir la responsabilidad de cargar contigo económicamente ni viceversa, sino simplemente ambos estar creciendo, pero no puedes estar creciendo tú cuando la otra persona no lo está haciendo y tú tienes que solventar a la otra persona, sea cual sea el género, ¿verdad? Entonces, sí, dije, sí es cierto, yo nunca platiqué en mi noviazgo de cosas económicas. Hablábamos a lo mejor de cosas de que, ay, cuando tengamos una casa, pero nunca nos pusimos a pensar, ¿cómo le vamos a hacer para tener esa casa? ¿Y quién va a poner el dinero? ¿Y qué va a pasar si pongo yo más y si pones menos tú? ¿O qué va a pasar si un momento dado nos divorciamos? Todas esas cosas también deberíamos hablar una vez del noviazgo y del casamiento. Y hoy en día, aunque parezca increíble, hoy en día, 2024, todavía me topo con muchas mujeres profesionistas que decidieron en pareja que ella le iba a dar una pausa a su actividad profesional para dedicarse a las actividades de cuidado del hogar. Tampoco lo hagan. Es decir, aunque la mujer no trabaje fuera de casa, el trabajo dentro de la casa, la crianza, la organización, la limpieza, es inmenso e interminable. Y fastidioso, rutinario. Se debe de compartir con la pareja y con los hijos conforme a su edad. Ajá. Y todavía hoy en día me encuentro con mujeres que dicen que bueno, que están en un proceso de divorcio y que están buscando trabajo porque el hombre dice, pues, tú no trabajas, a ver cómo le haces. O sea, empieza este chantaje y esta frase de que es que tú no trabajas. Entonces, a las mujeres nos falta mucha justicia. ¿Por qué? Porque nosotras mismas, nuestras mamás, nuestras abuelitas, trabajaron muchísimo y hemos trabajado muchísimo en la casa, en la crianza, haciéndonos responsables a veces completamente de todo lo del hogar. Y luego cuando hay una ruptura, o a veces aunque no haya la ruptura, siempre la otra persona te está diciendo, te está como manipulando o diciéndote que tú tienes menos derecho hasta opinar, incluso en cómo se gasta el dinero, porque tú no te lo ganas. Porque, pero no ven, eso es algo que hay que trabajar muchísimo con las niñas y los niños, no ven el trabajo que hace la persona que decide quedarse en casa, porque no tiene que ser precisamente la mujer. En algunas ocasiones es el hombre, pueden ser los dos y no te hace ni menos mujer ni menos hombre. Claro, ¿no? Entonces, la persona que se queda en la casa, el trabajo que hace es en beneficio de la familia y también apoya a que la otra persona que sí sale a desarrollar su profesión vaya creciendo. Claro. O sea, esa persona llega a donde llega gracias a que tenía alguien en casa haciendo otra labor que también le corresponde. Entonces, lo primero que hay que tener conciencia es que el trabajo del hogar, los trabajos de cuidado, de crianza, de niños y cuidado de adultos mayores, le corresponde no nada más a la mujer, sino también a la otra persona. Y pues como les digo, todavía yo hoy me encuentro a veces, me descubro a mí misma usando palabras que lucho por quitarlas de mi vocabulario. Por ejemplo, de decir, es que mi esposo me ayudó a lavar los trastes. Al usar esa frase, yo misma estoy asumiendo que la responsabilidad es solo mía y que él me ayudó cuando es de los dos. O me ayuda a hacer comida, o incluso me descubro a veces viendo a otra mujer profesionista que veo que anda trabajando mucho y luego se me viene el pensamiento, ¿y cómo le hará con sus hijos? Pero nunca pienso en que sus hijos tienen un papá. Exacto. Y es responsabilidad de los dos. Entonces, quitarte esos pensamientos y tú misma ir trabajando en darte cuenta que no es nada más responsabilidad tuya, eso va a ir ayudando a que en algunos años logremos que la cultura del patriarcado y del machismo pues vaya disminuyendo. Y eso de que, porque también al último nos echan la culpa a nosotros, es que somos así por nuestras mamás y nuestras mamás son machistas. No, es una cultura patriarcal en la que a las mujeres así nos han ido criando y obviamente, ¿cómo vamos a criar nosotros? Pues como nos enseñaron y vamos repitiendo el mismo patrón. Exacto. Fíjate que ahora que hablas de eso de que los hombres, hablamos en porcentajes estadísticas, porque claro, hay sus excepciones,
pero generalmente los hombres eran los que triunfaban profesionalmente hablando. Entonces una vez estaba escuchando a una plática que había sido en un foro sobre este tema, y dice una mujer, o un panelista, no me acuerdo si era hombre o mujer, pero sí me hizo también otro de esos momentos de clink, que te cae el 20, dice, todos esos hombres que salían en las portadas de revista como en Times, o en esas revistas así de negocios, trajeados con el trajecito pulcro y todos bien bonitos, y triunfó este nuevo gerente, es el nuevo director del SEO, bla, bla, todas esas cosas, dijo, era gracias a que había una mujer atrás, ya sea la mamá o ya sea la esposa. A veces hasta la hermana. A veces hasta la hermana, porque siempre había una mujer atrás que permitía que ese hombre, efectivamente, como dices tú, se levantara y se preocupara nada más de sí mismo. Se sentaba a desayunar. Te digo, nada más, él nomás se levantaba, ya tenía en su closet todo limpio, planchado y todo, ¿verdad? Él se levanta, se baña, abre el closet, ya está lista su ropita para ponérsela, baja a desayunar, yo me imagino la casa de los pies, bueno, o corre a desayunar y ya está servido el desayuno. No se preocupa ni de que cómo amaneció el niño, de que si tuvo fiebre, de que si hay que llevarlo a la escuela, porque él ya se tiene que ir a trabajar porque tiene cosas importantes que hacer. Entonces se va y se mete a su trabajo 100%, se enfoca y claro, ya estaría Dios que no fuera triunfador, ¿verdad? Le va muy bien y mientras tanto acá la señora o la mamá o lo que sea se ocupa de toda la labor de la casa, porque imagínate si no pasara esto, que él llegara y estuviera la ropa sucia, que él llegara y no hubiera comida, que él llegara y no estuvieran los trámites pagados, hechos y todo lo que se tiene que hacer en una casa, que todos los que tenemos una casa sabemos que son muchas cosas, el mantenimiento de la casa, el pagar los recibos, el estar atento, lo que sea que tenga que ver con una casa. Si no hubiera esto, ¿tú crees que esa persona andaría trajeadita, linda y bonita y se podría enfocar en su trabajo? Claro que no. Entonces decía, todos esos hombres que nosotros veíamos triunfando, siempre tenemos que pensar que había en ese tiempo, que era peor todavía la cuestión de la paridad de género, que había una mujer ahí detrás para que ese triunfo se pudiera lograr, pero nunca se veía eso, claro que no. Claro que se pensaba que pues ese hombre, o incluso decían, aunque pagara, siempre se le pagaba principalmente a una mujer, que era esa mujer la que podría estarse encargando de todas las cosas que él debería hacer por su propia mano o pagarlas, ¿verdad? Pero siempre es la mujer. Había una mujer ahí detrás, en todas esas historias siempre hay una mujer detrás, que era el colchón para que esa otra persona pudiera salir. Ahora, la mujer, al caso contrario, tiene que llegar y en la noche ponerse a barrer, hacer comida para el día siguiente, tener toda la ropa limpia para poder abrir el closet, tener su ropa limpia, tú tienes que hacerlo. Porque no iba a ser el hombre que te dijera, no te preocupes, yo, claro, en sus excepciones, como dices tú, a veces puede ser el hombre, pero pues serían excepciones muy, estadísticamente hablando, muy pequeñas, que te digan, yo te lavo tu ropa, vete a trabajar, sería muy, muy poco. Oye, y siempre que hablo de este tema, o lo comparto, este tipo de artículos, que lo comparto en redes sociales, me llueven comentarios de hombres diciendo, yo sí lavo mi ropa. Yo sí, yo sí ayudo, yo sí trapeo, yo sí barro, pero también hay una diferencia. La mujer lo hace para todos, en la mayor parte de los casos. Y el hombre, cuando lo llega a hacer, por lo regular, lo hace para sí mismo. O sea, no para toda la familia. Y lo hace cuando incluso... Hasta hay un chiste muy bueno, o sea, no muy bueno, sino que se ha viralizado mucho de Franco Escamilla, el comediante, que dice que los hombres son como las impresoras, y les tienes que dar una orden, y luego te pregunta, ¿ya? O sea, por ejemplo, que dice que tú dices a la impresora, imprime, ¿ya? O después, no, le tienes que poner ya, porque él decía, lo equiparaba con que le decías, oye, por favor, pinta el baño, y tú no le dices que ya, ok, dices que sí, pero pues te puede estar 3 meses para pintar el baño, ¿verdad? O 3 años. O 3 años. Entonces ahí la cuestión es de que cuando el hombre se inmiscuye en las cosas de la casa, no lo hace con este agobio que te digo que una mujer siempre lo tiene pensando, siempre lo está pensando, sino que lo hace cuando ya le dicen, oye, hay que hacerlo, o cuando él considera que ya está sucio. En cambio, las mujeres empezamos pensando que siempre tenemos que tener la casa limpia. O sea, no es la misma carga porque nunca están en su pensamiento, nunca está todo lo que tienes que hacer de la casa, sino que lo hacen cuando consideran que ya pueden ayudar, que no están estresados, que están descansados, que pues quieren hacer algo para pasársela bien con la esposa. ¿Se me explico? O sea, no es la misma carga, nunca es la misma carga, porque a la mujer nunca se le puede pasar y nunca se le puede olvidar. Y al hombre sí, el hombre se puede pasar intervalos larguísimos de decir, que tiene que no lo tapé. Así es. Y cuando mis hijas mayores estaban chiquitas, que veían Bob Esponja, me acuerdo que había un capítulo buenísimo que me cayó así como anillo al dedo, en el que Bob Esponja y Patricio Estrella se encuentran una almejita bebé
y la ven sola desamparada y digamos que la adoptan, o sea, se empiezan a ser responsables de ella, de esa almejita, porque estaba bebé y andaba solita ahí en el mar, ¿no? Entonces se empieza a desarrollar la caricatura en donde cada quien asume un rol. Y Bob Esponja asume como que el rol de la mujer, y obviamente no lo dice la caricatura, pero por todas las actividades que hace. Sí, asume ese rol, y Patricio Estrella asume el rol del hombre. Del proveedor. Entonces, Patricio Estrella, agarra un maletín todas las mañanas y se va de la casa y regresa en la noche. Y así, día tras día, hasta que llega un momento en que Bob Esponja está súper enojado, súper de mal humor, súper agobiado y empieza a reclamarle y le dice, oye, tú y yo agarramos esta almejita, pero resulta que yo hago todo. Y para esto Bob Esponja ya le empiezan a poner el mandil y lo empiezan a poner... Y tubitos, ¿no? Tubitos y con muchas manitas, con la almejita por un lado y cambiándole el pañal y y con otra mano planchando y con otra mano aspirando, y el otro ve lo que hace y sale en la mañana con su maletín lleno de rosquillas y va y se mete a su casa a ver tele todo el día y luego ya regresa en la noche y se sienta en el sillón, se quita los zapatos y dice que está muy cansado. Y entonces ese capítulo está buenísimo porque representa una realidad de cómo la mujer, a veces que vemos una mujer y decimos, ay, trae cara de malhumorado, pero es que a veces es un agobio y un trabajo físico y mental, y que no te deja espacio para el ocio ni para el descanso. Que el ocio es necesario, ¿eh? Así es. Pareciera que el ocio no es importante, pero es sumamente importante, porque es un momento de relax, de encontrarte contigo mismo, y es muy importante que tengamos momentos así donde no sea necesario hacer nada. Nada, si quieres estar tirado boca abajo, nomás viendo cómo pasa la hormiguita, descansar, leer. Pero para una mujer es terrible, porque estás perdiendo tiempo, que puedes hacer cosas que a lo mejor hay que cambiar la ropa de invierno como para la de verano, y hay que cambiar la colcha y que no sé qué tantas cosas, ¿no? Pero ¿qué te iba a decir de eso? Se me pasó otra cosa que te iba a decir. Que yo me acuerdo que yo escuchaba hace pláticas de mi mamá, que muchas de ellas decían, las amigas de mi mamá, en aquellos tiempos cuando yo era niña, yo me acuerdo que se juntaban mucho las señoras para hacer demostraciones de cosas como de cerámica. Llegaba una señora con un chorro de cositas y como ya no se usa, pero eran tacitas y jarritas y todo, y era como que la oportunidad para que pudieran platicar todas, porque generalmente estaban siempre en cosas de la casa, trabajando, crianza, etc. Entonces cuando se juntaban, yo me acuerdo mucho una vez que iba pasando por ahí, una dice, ¿cómo quisiera tener la oportunidad de irme? Es más, una semana, pero donde no tuviera que saber nada de mis hijos ni de mi esposo, y que no me preocupara lo que está pasando en esa semana en la casa. Y se reía otra, decía, imagínate cómo es que ya vas a encontrar a los niños sin ropa, ya completamente chorreados, con inanición, ya desnutridos, estaban a decir, y el esposo con la barba larguísima porque no va a comprar ni el Gillette ni nada para nada. Dijo, ¿te imaginas el caos va a ser para ti peor regresar? Y otra dijo, pero a mí también me gustaría, y todas ya empezaron a poner como cara de serio, no, pues a mí también. Sí, confesando que como quisieran salirse de esa realidad, porque como bien decimos, era un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana, 365. Y yo me acuerdo que mi mamá, a veces me desesperaba porque como es mi mamá malvada. Porque cuando llegaban las fechas festivas, mi mamá decía, se ponía en peor humor, porque recibíamos visita y había que ser, por ejemplo, en Navidad. Había que hacer cena para un típico chal de gente y luego al día siguiente lavar todos los trastes, y yo la única que veía era mi mamá ahí. Yo también. Y entonces ahora mi mamá que no le gustan las festividades, no era eso, pues no era la carga espantosa, entonces para el descanso. Ajá, así es cuando comprendes a tu mamá. Yo recuerdo a mi mamá es contadora como yo, y mi papá también es contador, y ambos trabajaban, y cuando tuvieron su primera hija siguieron trabajando ambos. Pero cuando nací yo, acordaron que ya mi mamá no iba a trabajar fuera, que iba a trabajar nada más en el hogar, y que ya nada más iba a trabajar mi papá fuera. Entonces mis recuerdos de mi mamá, siempre que tengo recuerdos de mi niñez y que está mi mamá ahí, la recuerdo lavando trastes, lavando ropa, haciendo comida, molesta porque estábamos haciendo vagancias, o sea, y muy estresada, muy agobiada. Y luego, por ejemplo, mi mamá es súper animalista, o sea, le gustan mucho los animales. Sin embargo, no nos dejaba, cuando estábamos chiquitos,
no nos dejaba tener animalitos. Porque era más caro Y para nosotros ella. no entendíamos por qué. Mamá, le rogábamos. Pero es que para ella era un trabajo más. Claro. ¿Y qué haces de niño? Te comprometen, no, yo lo cuido, yo le doy de comer, y no es cierto. Finalmente empieza a convertirse ya en otro trabajo adicional para ella, atender al perrito, mínimo, sacarle agua y comida todos los días. Y entonces era por eso que ella se rehusaba, porque a ella le encantan los perritos sobre todo, pero no nos dejaba. Pero era por eso. Y también que le decíamos, siempre que le decíamos mamá, sobre todo yo que siempre fui más callejera, me gustaba mucho salirme a otras actividades, que quiero ir al coro, que quiero ir a la rondalla, que quiero ir a la poesía. Y entonces ella a veces no quería, pero era porque también iba a hacer otro trabajo de ella, estarme llevando y estarme trayendo. Entonces, sí, ya después comprendes. Y yo me recuerdo a mí misma en una época de mi vida que mis hijas mayores pues estaban muy chiquitas. Y luego yo ya trabajaba, estudiaba la maestría y luego todas las labores del hogar para mí solita. Entonces recuerdo que cada día, estaba yo, por ejemplo, en la maestría, que las clases eran, pues ya terminaban en la noche, y estaba yo pensando, ahorita que llegue a la casa, ¿qué alcanzaré a hacer? O sea, tenía que elegir una actividad, o lavar un baño, o así. Y entonces llegaba a la casa y decía, no, pues alcanzo a lavar un baño. Y lo lavaba, pero enojada. O sea, yo me acuerdo que estaba molesta, enojada, y luego me hablaban, y casi muerdes, ¡ah! Pero porque estás molesta, porque ya a esas horas yo estaba cansadísima. Lo que quería era llegar a descansar, pero no. Una novela, una película, lo que tú quisieras, no había oportunidad. Sí, no. Y yo también me acuerdo de mi mamá siempre, yo creo que lo platiqué ya, que como me molestaba y que decía, no voy a hacer cuando tenga hijos. Mi mamá siempre andaba, mi mamá es maestra, entonces mamá toda la mañana trabajando en clase, dando clases, llegaba a mediodía y a partir de mediodía llegaba mi mamá corriendo, llegaba a cualquier carnicería a comprar comida, lo que fuera, bla, bla, me acuerdo mucho que porque siempre llegaba con bolsas de mandado y todo, y rápido, enojada, haciendo comida rápido, siempre mi mamá tenía que hacer comida muy rápida, solamente sábados y domingos como que todas la pobre, ay, mi mamá, entonces se ponía a hacer unos guisaditos más complicados, pero yo me acuerdo que en esos tiempos era, por ejemplo, carne molida con chile, tomate y cebolla, y un arroz rápido, y así, todo a gorro, se tomaba una siesta de 20 minutos y odiaba que la despertáramos, que hiciéramos ruido, porque necesitaba esos 20 minutos, porque luego se levantaba a lavar ropa, y en aquel tiempo, que eso que estoy haciendo memoria ahorita, pues nosotros vivíamos en mi mamá y se le descompuso la lavadora a mi mamá un tiempo y no había oportunidad de comprarla porque teníamos que ir hasta Juárez y no había oportunidad. Total que mi mamá tenía que lavar y lo tenía 3 tinas llenas de agua, entonces sacaba la ropa y enjuagaba aquí daba otro enjuague y aquí el suavitel y luego ya. Y luego cada vez que era eso, era vaciar esa agua y volverla a llenar y ella sola, yo me acuerdo de mi mamá sudando y yo jugando, mi papá a veces viendo tele. A veces le ayudaba, mi mamá le hablaba, ayúdame porque no puedo exprimir las toallas o las cosas pasadas, y entonces mi papá se levantaba y a ayudarle pero como no sé, papá, aquí me quedo, te ayudo y entre los dos, ¿verdad? No, porque ni a uno ni al otro se le ocurría. Y yo cuando quería hablar con mi mamá de algo serio, mi mamá siempre lo hacía corriendo. ¿Qué? Dile qué. Y yo, ¿cómo me desesperaba? Me decía, mamá, ¿por qué no te puedes sentar y escucharme? Y yo decía, mamá, qué egoísta, o sea, ¿por qué no me puedes escuchar? No tenía tiempo, mamá, ahora ya después lo vi yo, ¿verdad? Porque era siempre corriendo, me acuerdo así corriendo, mamá, es que fíjate que me dijo el profe que no sé qué, y me sentí bien mal, que sí, ajá, sí, dile que no sé qué, así, arreglo, y quítate ese mechón y métete a bañar, y que sé qué, así siempre mi mamá, y luego sábados y domingos era limpieza profunda de la casa. O sea que mi mamá, yo me acuerdo de ella, los sábados era lavar y los domingos era planchar. ¿Te imaginas? O sea, ¿qué día tenía mi mamá para descansar? No había descanso. Entonces, volvemos al punto en donde sí es una conversación muy importante desde el noviazgo, el platicar con la pareja acerca de cómo nos vamos a repartir las labores de tal forma que hay un equilibrio, tomando en cuenta todo. Porque les repito, el creer que porque una mujer se queda a hacerse cargo de las labores del hogar y que él sale a trabajar fuera, es justo. No lo es, porque las labores de la crianza y del hogar son interminables, sin vacaciones, sin prestaciones. Entonces,
se tiene que tomar en cuenta todo. Y de hecho yo he visto que algunos jueces ya cuando llegan a un punto de divorcio donde el hombre no quiere darle nada a la mujer que porque él trabajó y ella no hacía nada, yo ya he escuchado, ya he leído de algunas situaciones en las que el juez dice, no, ahora tú le vas a recuperar todo el tiempo que tú estuviste gozando de todo lo que ella estuvo haciendo para que tú pudieras desarrollarte, porque sí pasa mucho que la mujer durante 15, 20 años que estuvo casada no trabajó, no se desarrolló profesionalmente, él tuvo la oportunidad de hacerlo, claro, se divorcia en mejores condiciones económicas 1000 veces, y entonces ni siquiera, y tú le dices, no, pues yo te mantuve todo este tiempo, ahora hazle como quieras, ahora imagínense a una pareja que toda la vida vivieron así, ¿no? O sea, ella dedicada a la crianza, a las labores del hogar, y él dedicado a trabajar fuera, ella sin prestaciones, él con prestaciones, y luego llega el momento en que él se jubila, y entonces él tiene su pensión, ¿no? Pero ya estando ahí, teniendo su pensión, que pues la pensión también la del IMSS, pues considera a tus dependientes económicos, sea cónyuge o sean hijos. Y entonces esa pensión es para los dos, pero luego se le ocurre al señor divorciarse y decirle, pues como tú nunca trabajaste, mija, pues tú no tienes pensión y yo sí. Y luego tiene ella que estar luchando para una pensión alimenticia que le corresponde porque ella no tiene pensión porque siempre estuvo trabajando dentro del hogar sin prestaciones. Y entonces nos encontramos con mujeres, nos encontramos con que las estadísticas de las personas con mayor pobreza, la mayor parte son mujeres por esas situaciones. Claro, imagínate, o sea, ve hasta dónde llega eso, entonces por eso es importante hacer conciencia sobre esto y que hagan bien este plan, ¿verdad? Si la decisión es que la mujer se quede en la casa para la crianza, que lleve la mayor carga, que no debe llevar toda la carga, quizás la mayor, pero no toda, porque por las actividades, ponerse de acuerdo, ¿verdad? Pero pensar en el futuro, no sabemos qué pueda pasar. Y entonces, bueno, pues tienes que hablar con él. ¿Qué pasaría si nos divorciáramos? ¿Me vas a seguir apoyando o no? Porque yo te estoy apoyando para que tú en ese momento crezcas. Ahora, también hay otra situación, no sé cuánto tiempo nos queda acá, producción, ya casi estamos terminando. Bueno, hay otro punto que también, y que les ha pasado a muchas mujeres, que son las mujeres del proceso, le llaman, ¿no? La mujer que apoya durante el proceso del hombre para que éste pueda, apoya sobre todo económicamente, ella está mejor. Quizás, no sé por qué sucede mucho esto, pero hay veces que la mujer, como se organiza mucho, tiene en un momento, siendo muy joven, tiene varias situaciones ya como un buen trabajo, una casa, ya es más estable, etcétera, tiene carro, ya consiguió muchas cosas, entonces llega un hombre que no tiene nada, ella le da cobijo y lo cuida, lo apoya, le da todo lo que necesita y el hombre pues empieza a crecer profesionalmente. Y pues ahí están como pareja, ¿no? Y ella pensando que pues en un futuro van a estar mejor porque ya va a haber un ingreso de los dos, y entonces ya más estable, y entonces ahora sí ya no va a tener ella que estar sacrificando tanto de su economía y de sus apoyos, porque pues ya el hombre ya va a estar listo. Pero justo cuando el hombre empieza a tener ese desarrollo y empieza a ganar dinero, ahí esa mujer del proceso es abandonada, y entonces este hombre que ya creció y todo, se va con otra mujer y es la que disfruta esta parte, por eso se le dice la mujer del proceso. Y sí pasa mucho y se ve muy constantemente, entonces por eso siempre hay que tener mucho cuidado, pues este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Qué tanto puedes apoyar y qué tanto no? Y hasta qué punto, y hablar mucho de la economía de las finanzas para conocer bien a la persona en ese sentido y saber si va a valer la pena apoyarla o no. No es como que la receta mágica que ya te va a ayudar, pero mínimo tienes una idea de qué pueda pasar, ¿no? Que si no lo hablas, pues no va a pasar. Pero esto yo creo que sería tema para otro programa porque está muy bueno, ¿no? Y ya para cerrar, abonando a este punto, yo en la clase de impuestos para personas físicas, que en una parte viene el matrimonio, pero la parte legal, ¿verdad? Pero ¿por qué viene el matrimonio? Porque la sociedad conyugal, pues, es una figura que viene en la ley de impuestos sobre la renta de México. Y entonces yo siempre les digo que el matrimonio hay que quitarle el romanticismo y verlo como lo que es un contrato entre dos personas. Si tú vas a firmar un contrato con alguien de otra índole, digamos laboral, o que vas a rentar algo, pues como que eres más cuidadoso hasta en analizar las cláusulas, ¿no? Y en el matrimonio no lo hacemos, como que pensamos, porque estamos cargadas de romanticismo, sobre todo las mujeres, pensamos que va a ser algo para siempre, que nunca va a haber problemas, que puedes confiar en esa persona ciegamente, que nunca te va a hacer daño, ciega, y entonces te dejas llevar y no utilizas la herramienta que sí existe aquí en México,
que son las capitulaciones matrimoniales, que son como las cláusulas del matrimonio. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, es muy común que ponen este tipo de cláusulas hasta de si hay una infidelidad, ¿no? De que si me eres infiel, si pasa esto, pues pierdes tal propiedad. Y entonces aquí no lo hacemos porque hasta se ofenden. O sea, se ofende la pareja, o se ofende no estás confiando en mí. Y luego la pareja aquí, es que también todo es cultural. Aquí la familia, aquí en México la familia sí tiende a estar opinando y metiéndose en los matrimonios, que eso es otro tema también que después deberíamos de tratar, que también es complicado. Y luego entonces no usamos la herramienta, o sea, no usamos las capitulaciones matrimoniales que existen aquí en México para que a tu matrimonio, a tu contrato de matrimonio le pongas esas cláusulas en donde digas quién va a ser el administrador, porque en el Código Civil viene que si no designas un administrador de esa sociedad conyugal, va a ser el hombre. O sea, sí, de facto es el hombre. Ajá. Entonces, pues a veces es un pésimo administrador, ¿no? Entonces, ahí en una capitulación puedes poner quien sea, puedes poner que si hace mal uso del ingreso familiar, haya una consecuencia legal. Puedes hacer también tipo un inventario de que era tuyo, que era mío, que va a ser en común, y todo eso te ayudaría mucho en un futuro. Igual y no lo necesitas, pero es una previsión que no utilizamos porque luego decimos, ay, no, es que se enoja, se ofende. Aparte, no, yo confío ciegamente, o sea, eso nunca va a pasar. Oye, pero como dicen muy bien, no conoces a las personas hasta que te divorcias, muchas veces, porque claro, cuando estás en la etapa del amor romántico, cuando estás, pues te muestras tu mejor versión y te muestras muy lindo y hermoso, pero cuando ya estás en un conflicto, pues obviamente que entra la defensiva, entran muchas cosas, bla, bla, la familia se mete, los intereses personales, y ya no te importa estar con esa persona porque la vas a cuidar. O sea, hay que tener mucho cuidado, pero eso también ya sería tema para otro programa, porque nos están diciendo acá producción y ya terminamos por hoy. Bueno, ya nos vamos por hoy. Esperamos que les guste este episodio y pues nos vemos en el próximo, Pati. Así es, pónganle like, compartan y sobre todo lo que más nos interesa es ver sus comentarios. ¿Qué opinan sobre lo que estamos diciendo? También sugerencias, estamos abiertas a los temas que ustedes quieran que tratemos aquí y pues los esperamos, como dices tú, próximamente en Pinky Política. Sigan nuestra página de Facebook, aquí va a aparecer en un cintillo, para que nos sigan si todavía no nos siguen. Gracias. Y adiós.